anunciábamos antes de ir a la pausa, este es un día clave, es una semana clave, enero es el mes clave, pero hoy es una semana clave en la Comisión de Trabajo del Senado se reciben las indicaciones de la reforma, del proyecto de reforma previsional. Pero sabemos que hay un ambiente y una polvareda en la política que está mostrando que hay una tensión y muchos se preguntan, ¿estamos cerca o estamos lejos de un acuerdo previsional? El gobierno lleva 2 años con el proyecto en el Congreso, pero esto se viene discutiendo hace 10 años. Alguien que ha venido siguiendo en la pista, participando del debate, mirando acuciosamente la situación de la reforma previsional, no solo en Chile, sino que este es un tema en el mundo, es el economista Eduardo Engel, que está aquí con nosotros, y le queremos agradecer que además llegó aquí a los estudios de la radio, porque tú, Eduardo, has venido mirando este debate y poniendo también muchos como subrayados de la necesidad de destrabar nudos que parecen ser que están hoy día mucho más en la ideología que en las razones técnicas, ¿o no? Buenos días. Hola, buenos días, Eduardo. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Efectivamente, junto a muchos otros economistas, hemos venido siguiendo este tema, tratando de aportar para destrabar nudos y para llegar a un acuerdo que permita un avance sustantivo en un tema que tenemos pendiente hace ya más de una década. Uh-huh. Ya, ¿y cómo ves tú este momento actual? El presidente levantó el tono esta semana, la oposición ha dicho que aquí el gobierno está abortando el acuerdo, pero, digamos, descorriendo un poco esa polvareda, que ¿estaremos cerca de un acuerdo o se ve difícil? No va a ser fácil, pero yo creo que sí vamos a tener un acuerdo. Soy optimista, no pierdo ese optimismo. Creo que seguimos con un compromiso de la Comisión de Trabajo del Senado de llegar a despachar un proyecto de ley este mes. Se han puesto de acuerdo en varios temas, según lo que sabemos por la prensa, 8 temas, que hay temas pendientes que son difíciles. Lo que ha dejado también en evidencia en los últimos días que va a haber un trabajo posterior o que ya se está dando en paralelo de informar y convencer a los diputados de los distintos sectores que quieren apoyar el eventual acuerdo al cual se llegue. Puede ser un acuerdo parcial en que 1 o 2 temas se decían finalmente al momento de votar en la sala. Pero yo creo que hay un imperativo de llegar a un acuerdo y un imperativo también de tener conciencia por parte de todas las partes envueltas de que este no va a ser el acuerdo que soñaban, que acá todos van a tener que ceder. El gobierno ha cedido en forma bien importante, no solamente respecto a lo que era su programa, sino que también respecto a lo que fue el comienzo, el primer proyecto que ingresó. Hasta el momento la oposición ha cedido prácticamente nada todavía, digamos, yo espero en esta última etapa también cedan algo, y finalmente hay un acuerdo que contribuya a tener mejores pensiones y de una forma duradera, que sea un acuerdo estable y que perdure en el tiempo, que creo que también es importante. Eduardo Engel, un acuerdo, como usted lo ha dicho, con avances parciales. Hasta aquí no deja contento a nadie, o al menos eso debería ocurrir al final, ¿no? Porque va a ser parcial y todos van a tener que ceder en distinto grado, probablemente basado en las realidades políticas y fuerzas políticas que se dan en el Congreso. ¿Pero puede servir igualmente? Es decir, ¿termina siendo válido a su juicio eso? Bueno, los temas que se están discutiendo en este momento, en la medida en que se llega a algún acuerdo razonable, sí son avances sustantivos. Primero hay un tema importante de equidad de género, en que las mujeres que hayan cotizado igual de mucho que un hombre al cumplir 65 tengan la misma pensión, es un avance importante. Segundo, estaría la posibilidad de tener esta garantía, que significa que todo el mundo y también la gente que está pensionada tiene un incremento en sus pensiones que es proporcional al número de años que cotizaron, 0,1 F por año. Tercero, está la posibilidad de reducir de manera sustancial las comisiones que cobran la AFP, que ha sido un problema desde siempre, con las licitaciones de paquetes antiguos afiliados. Todo eso es un acuerdo sustantivo, y acá he mencionado los 3 temas que todavía están en polémica, ¿no es cierto? Están además 8 temas en que hay acuerdos, como por ejemplo un seguro para las lagunas previsionales, una serie de mejoras técnicas. Entonces uno puede optar por mirar la mitad del vaso que está llena, que está en lo que acabo de decir, o las cosas que uno quiso inicialmente no van a estar, que está en la parte que está. Y eso hay riesgo que el que sea de esa manera, con ciertos avances, pero otras cosas estructurales no estarían. Por ejemplo, que estén fuera las AFP, como pide un sector. ¿Eso pone en riesgo que no sea sostenible en el tiempo? A ver, yo creo que a esta altura alguien en el sector de gobierno que cree que las AFP van a terminarse producto de este acuerdo no es realista, ¿no? Claramente esa posibilidad se terminó hace mucho tiempo. Uno pues era más si realmente un objetivo per se, o lo que uno quería lograr era tener
AFPs que contribuyan de una manera mucho más importante a realmente buenas pensiones, y eso se logra, por ejemplo, o se avanza en forma muy importante en esa dirección, con licitaciones de antiguos afiliados. ¿Cuál es el problema de la AFP? Que cobra muy caro porque no compite. Entonces, ¿cómo la hacemos competir? Es un problema complicado porque nosotros, los afiliados, no nos cambiamos AFP, no estamos mirando ese precio. La mayoría de la gente que usted le pregunta han estado siempre en la misma AFP. Sí. Para eso hay una solución. Y este no es un mercado cualquiera en que el Estado no tiene por qué meterse. En el caso de la AFP nos obligan a cotizar en alguna AFP y por lo tanto el Estado tiene la responsabilidad de que esto se haga a un precio eficiente. Hay un trabajo muy importante en esta discusión de Salvador Valdés, que ha estimado en $750 millones el ahorro que habría en comisiones. Y parte de eso es que las AFP tienen demasiadas utilidades comparado a un mercado normal, y parte es que como no compiten, no son muy eficientes, más o menos mitad. Entonces, es un avance muy importante, pero que claro, no es el titular de se terminaron la AFP, pero en la práctica es se terminaron la AFP como las conocíamos, que eran instituciones que tenían ganancias sobrenormales, claro. Y eso tiene un valor enorme, a mi juicio. Eduardo Engel, economista, conversando aquí en Primera Pauta. Una cosa que tiene que ver con el rol de las AFP, y fue el propio presidente Gabriel Boric el que puso el dedo esta semana también diciendo no confiamos en las AFP. Él vuelve a poner esa bandera sobre la mesa, y también hemos visto que la asociación de AFP considera que esta es una reforma que puede ser mala. Yo entiendo que pueden haber intereses, pero si uno se pone como la traducción hacia la ciudadanía, ¿en qué cambiaría? ¿Solo en el tema de las comisiones o esto requiere, cómo se le inyecta más competencia a ese sistema? ¿Y qué rol deberían jugar las AFP entonces? Tener competencia en un mercado es la mejor forma de lograr buenos precios y eficiencia. Por lejos es mejor que tener que regular precios. Ya, y el proyecto tal cual de lo que sabemos hasta ahora y la legislación va en esa dirección. Absolutamente. O sea, lo tiene bien, hay detalles que se podrán discutir, pero claramente es la medida más efectiva en lograr eso. O sea, hay un avance en ese sentido. Si es que se quedan de acuerdo. Hasta el momento hay algunos sectores de oposición que no les gusta eso, la AFP de frente no les gusta, pero ellos por lo menos no legislan. Pero sí, efectivamente, si se logra eso, como está la propuesta que hay al respecto, sí será un avance muy, muy importante. Como digo, con números estimados, que son $750 millones anuales que nos ahorraríamos y que podríamos dedicar ya sea también a nuestra pensión o a mayores salarios, pero al final salario y pensiones son dos caras de la misma moneda. Es lo que vamos a ganar ahora mientras trabajamos o cuando jubilamos. Y otro punto, Eduardo Engel, que no es el centro, pero sí el corazón, es el famoso 6% de cotización adicional. Y ahí también está el tironeo, y el argumento que se entrega de la oposición es que la mayoría ciudadana quiere ese 6% para sí mismo, y el oficialismo que considera que tiene que haber aquí un espacio solidario, un seguro social que permita, ¿no es cierto?, compartir también los riesgos. ¿Se ve bien aspectado ese punto, como resuelto o no resuelto? ¿Es aquí donde el gobierno más ha cedido? ¿Es aquí donde la oposición tendría que ceder? ¿O no es este el punto esencial? Es un tema en que el gobierno ha cedido enormemente. Inicialmente quería 6-0 para solidaridad, y en este momento ya el gobierno ha reconocido un 3-3, y lo más probable es que se termine en algo con menos del 3, o bastante menos que el 3, para solidaridad. Por lo tanto, el gobierno ha cedido de manera importante. Lo que ha aparecido acá es la idea de tener un préstamo en vez de financiarlo directamente con las cotizaciones. Es solamente un préstamo, de modo que no está este tema, en cuyo caso lo que hemos relevado con varios economistas es que sería importante entender si esto significa deuda y cómo se va a pagar. Cuando usted tiene un préstamo que va a devolver, significa que es plata del Estado a futuro, entonces hay que decir dónde vienen esas platas, hay ciertas platas que podrían estar, o cuáles van a ser los impuestos que se aumentan, o cuáles son los gastos que se disminuyen, y ahí solamente tener transparencia al respecto. Finalmente, respecto al tema de que la ciudadanía quiere esto, es cierto que una ley de mayoría está a favor de este tema. Sin embargo, cuando uno pregunta de una forma distinta, por ejemplo, si uno pregunta, ¿usted quisiera tener un bono cuidado para las personas que necesitan cuidar a adultos mayores y son familiares típicamente? Más del 50% dice que sí, está dispuesto a que se financie con sus cotizaciones. Entonces, este es un tema en que hay una división. Si usted toma un promedio ponderado, digamos, llegaría a algo así como que un 9,5 debería ir para solidaridad, un 2, y un 4,5 para la cuenta individual. Si acá es un tema en que tenemos diferencias, porque yo creo que si se quiere un acuerdo que permanezca en el tiempo y sea estable, un 6-0 a favor de cuentas individuales no va a contribuir a eso. Además de que lo hace bien difícil de aprobar también para los parlamentarios de gobierno, porque es una derrota absoluta, digamos. Yo realmente creo que acá hay que incorporar las distintas preferencias en juego y no solamente centrarse exclusivamente en una. Usted escucha al economista, director de Espacio Público, Eduardo Engel, conversando con Primera Pauta aquí en nuestro estudio.
en términos simples, y perdón que simplifique, pero en radio a veces hay que hacerlo así. Es un tema muy complejo. Es muy complejo para que se entienda. Algunos de los reparos que usted había puesto por bonotabla, por garantía por año cotizado, tiene que ver de dónde sale la plata, ¿no? Esa es la, no sé si un temor, pero es una preocupación que usted ha relevado en alguna de sus columnas. Sí, efectivamente, el tema ahí es básicamente dónde va a salir la plata. También quiero aprovechar de mencionar que se ha instalado esta idea de reparto y el concepto de reparto que estamos manejando en Chile, producto de cómo lo ha instalado la oposición, no es el concepto habitual en economía. El concepto habitual en economía de reparto es cuando yo tengo que los trabajadores actuales financian las pensiones de los que ya están jubilados. Pero si eso sucede mediante impuestos generales o mediante las cotizaciones, en los dos casos es reparto. Lo que se ha instalado acá es que solamente cuando se financia de cotizaciones, ¿no es cierto?, es reparto, cuando son impuestos generales no lo es. La PGU es reparto con la definición habitual de lo que es reparto. Y por lo tanto, el tema más que reparto no reparto, el tema es que tenemos un sistema mixto en que hay elementos individuales, elementos de reparto, y lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cuánto hay de cada uno. Pero la PGU también es reparto y por lo tanto, al sobreideologizar esta discusión también perdemos oportunidades de llegar a acuerdo en temas complejos. Usted mencionaba recién esto, lo del préstamo, ¿no? Que podría ir un 2, depende, pero sí, digamos que va a ir un 2, un 2,5 a una especie de préstamo que nosotros le hacemos al Estado, lo estoy simplificando nuevamente, y que en algún momento ellos nos lo van a devolver y cuando jubilamos, ¿cierto? Y nos van a devolver incluso con ganancias porque ellos van a trabajar esa plata. Sí. Bueno, el temor allí, de los detractores dicen, pero es que aquí no hay garantía que esa plata va a volver. Yo tuve en este estudio aquí a José Antonio Cast hace 5 días y él dijo, nosotros vamos a estar fuera de la foto porque Chile Vamos va a tener que hacerse responsable de en 20 o 30 años más cuando vayan por ese préstamo, que ese préstamo, ese dinero no va a estar. Para usted hay garantías, el Estado tiene la forma de garantizar que esa plata sí va a estar y no va a ser un vale por... A ver, no sabía que estuvo José Antonio Cast diciendo esto acá, pero en línea con eso, y no siempre estoy de acuerdo con José Antonio Cast, digamos, lo que con 5 economistas propusimos una carta al Mercurio el fin de semana pasado fue, digamos, cómo se va a pagar eso. Digamos, primero... Transparentémoslo. Y hay 2 posibilidades. Primero, reconozcamos que esto va a ser más deuda, en cuyo caso no se va a pagar y es más deuda. No es un buen presente, pero por lo menos transparentamos. Y lo segundo, transparentemos cómo se va a pagar, que es otra alternativa. ¿En qué parte, tenemos entendido por lo que salió en la prensa, se puede pagar porque el proyecto original consideraba incorporar a la PGU a todo el mundo, pasar del 90 al 100% de las personas, y al final eso ya se cayó y quedamos en un 90%, me parece bien por lo más. Y por lo tanto ahí se liberaron recursos que financiarían parte de estos temas, entonces no requerirían un préstamo para esa parte. Pero para el resto simplemente digamos cuánto es, de modo que no solamente José Antonio Cast, sino que todos quedemos contentos respecto a de que esto efectivamente, de dónde van a salir esas plata, o si no van a estar, de que aumenta la deuda y en cuanto aumente tener ese cálculo sobre la mesa. Sí, la preocupación también que han expresado sectores políticos, quizás que están más en los bordes, es que no se sabe si aquí se abre la puerta al reparto. Dicen que aunque sea un porcentaje muy menor, lo que puede hacer acá es un avance. Entonces, es una reforma, es un acuerdo que como tú bien dices, Eduardo Engel, puede no dejar contenta a muchas personas, pero lo que es complejo es cuando deja una estela de dudas, de suspicacia y de sospecha. Es que ahí yo creo que es donde la ideología lleva algo que no es constructivo. Y básicamente ya tenemos reparto. La PGU es reparto. Entonces esto nos abre la puerta a reparto. El sistema de pensiones chileno tiene una componente importante de reparto, que es que todas las personas que pagamos impuestos como trabajadores estamos financiando la PGU y que es un monto muy importante de plata. La pregunta es, ¿queremos agregar algo más de reparto que también venga a contribuciones o no? Pero demonizar la palabra reparto no es consistente con el hecho que fue con el presidente Sebastián Piñera en su segundo gobierno, que es un presidente de derecha, donde se introdujo la componente, donde se aumentó la componente más importante de reparto. El reparto partió con el primer gobierno Bachelet, donde se introduce la PBS, pero el aumento importante, eso viene 12 años después bajo Piñera. Entonces, ese tipo de discusión es más para la platea o para la galería, para que simplificar la discusión, por una forma que no corresponde a lo que está en juego técnicamente. Eduardo Engel, tú señalas una palabra que yo creo que hay que remarcarla, que dice, ojalá que sea un proyecto sostenible en el tiempo, ¿no? Sólido. Y hace mención a la carta a la carta que publicaron en el Mercurio un grupo de economistas, en que está José Gregorio, Andrea Repeto y varios otros. ¿Qué es lo que lo hace sostenible? Porque en los acuerdos políticos hay puntos que son nucleares, pero también hay algo en que todos quedan convencidos de que ese acuerdo fue el mejor posible.
Y no sé si aquí realmente hay un convencimiento de que este acuerdo es lo mejor posible, o en la medida de lo posible. Va mucho más allá de lo que voy a decir, pero en simple, un 6-0 en que todo va a las cuentas individuales no es sostenible porque me estoy haciendo cargo de las preferencias de una mitad del país y no incorporando lo más mínimo las de la otra mitad. Es un ejemplo de algo que no es sostenible. Para hacerlo sostenible necesito incorporarlo. La derecha tiene una mayoría en Congreso y por lo tanto no va a ser un 3-3, pero un 6-0 es ganar hoy día para algo que no es sostenible y que peor aún yo creo que también es difícil que tenga los votos el gobierno para apoyarlo. Entonces eso no es sostenible. El hacer algo sostenible es ir más allá de una consideración de muy corto plazo y pensar en cómo en el mediano plazo, cuando las preferencias van cambiando en el tiempo, como ha sucedido en los últimos 5 años, esto sigue siendo algo que interprete la ciudadanía y en que lo que hagamos a futuro sea ir incorporando los temas que quedaron pendientes. Acá quedan temas pendientes como cualquier reforma, ¿no es cierto? Pero no volverse a los temas que ya estaban. Y la fórmula lo que se ha hablado hasta aquí, porque podemos hablar solo lo que entendemos o hemos escuchado hasta aquí. 5-5 a cotización individual más que una parte 2.5 vaya a este préstamo, más 0.5 para equilibrar pensiones hombres-mujeres. ¿Le parece una fórmula sostenible? Si eso va acompañado, por ejemplo, de una licitación de los antiguos afiliados, digamos, y los otros temas que hemos estado conversando, creo que es un tema que podría ser sostenible y podría al mismo tiempo tener la aprobación. Depende mucho de los detalles, pero me parece de que eso es una posibilidad al menos. Y si es sostenible, ¿no implica entonces que necesariamente tenemos que ir por otra gran reforma en el futuro? Porque la ministra Jara había hablado que esto podía ser algo temporal, limitado, solo por ahora. Yo creo que en el corto plazo no vamos a ir por la gran reforma. Esta reforma demoró 10 años, si es que se aprueba. Sí, claramente aprobar reforma de pensiones no es fácil, no va a ser más fácil en el futuro tampoco. O sea, pero esta va a ser la gran reforma entonces. Sí. En unas 2 décadas más van a aparecer temas, unos temas que tenemos pendientes, ¿no es cierto? La edad. Preguntar la edad, para la jubilación, porque es un tema muy complicado políticamente en todos los países. Vean los países desarrollados que lo han intentado, como Francia. O sea, Gran Bretaña, Francia, sí. Entonces, claramente partamos de a poco, pero ese tema en algún momento tenemos que verlo, pero no tiene por qué ser en los próximos 5 años. Hablamos con el economista académico además, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile. Una cosa tiene que ver con el acuerdo político en el Senado. Y lo planteo porque Eduardo Engel también ha venido mirando mucho el tema de la reforma del sistema político. El momento en que porque todo esto no son burbujas separadas. Finalmente tiene que ver con una trama que es el sistema político que tenemos y la capacidad de dar gobernabilidad, ¿no es cierto?, y apertura a los proyectos que se van. Pero ¿qué pasa si esto va a la Cámara de Diputados y Diputadas y esto finalmente termina convertido en un proyecto distinto? Porque tú estás optimista de que el acuerdo podría llegar a salir. Pero también es cierto que la Cámara Baja podría darle una vuelta al proyecto y terminamos en una mixta y entonces ya no se sabe bien qué es lo que puede salir. A ver, lo que tiene que estar implícito acá es de que el acuerdo a que lleguen en el Senado es un acuerdo en que los liderazgos involucrados tienen la capacidad de liderar y convencer en la Cámara de Diputados que esto es un buen acuerdo, lo cual no quita que pueden en el margen haber mejoras, pero sí, claramente la esencia de ese acuerdo tiene que mantenerse cuando hay una comisión mixta y eso está implícito tanto por el lado de los senadores de gobierno como de oposición que están ahí, como también por los ministros que están liderando esto, que son la ministra Jara y el ministro Marcel. Ya, o sea, esa sería la garantía de que el acuerdo que salga ahora, al que se pueda llegar, va a tener viabilidad. Efectivamente, y hemos comenzado a ver de que las conversaciones que están teniendo, al menos por el lado del gobierno, los ministros con sus diputados, para efectivamente informarles de lo que está en juego acá, porque como ustedes bien dijeron, son temas bien técnicos, no todos los parlamentarios son especialistas en estos temas, y por lo tanto también requiere un trabajo de explicar el detalle técnico de qué está en juego en cada una de estas medidas, que son además un montón de medidas. Por eso uno ve también que está comenzando a suceder, independiente que no haya un montón de declaraciones antes que suceda. Usted es un símbolo cuando se habla de temas de transparencia, de iniciativas, de columnas, de ideas, de propuestas para hablar de transparencia. Nos tocamos ahora con el caso de la Casa Salvador Allende y me llamó la atención que parlamentarios, ministros de Estado hayan firmado una tramitación de algo que era inconstitucional y nadie se dio cuenta. ¿Cómo lo leyó usted cuando se percata que estaba enfrentado a este hecho que era absolutamente evitable? La verdad es que no siguió el tema, y es un tema bien complicado como para opinar sin no haberlo seguido. He estado estos días trabajando en pensiones y en todo mi trabajo en la Universidad de Chile, y prefiero no opinar, no porque no diré otra opinión, sino que porque prefiero no entrar en el detalle, dado que no he seguido con suerte los titulares, así que feliz que lo veamos, pero en otra oportunidad. Eduardo, para cerrar entonces con pensiones,
Una cosa es el acuerdo político y otra y usted mismo lo señalaba acá, es técnico y cuesta al mundo político entenderlo. Imagínense lo que le va a costar a la ciudadanía. Y también aquí hay un tema que se llama las expectativas. La ciudadanía está esperando y va a creer que las pensiones le van a subir el próximo mes. Y que va a querer que le suban mucho, porque si usted le sube 10.000, aunque sea súper importante, va a sentir que nos pasó un poco con el tema de las ISAPRES. ¿Cómo ve usted esa encrucijada respecto de la expectativa ciudadana? ¿Cuánto podría realmente satisfacer esta reforma, así tal cual la vemos dibujada hasta el día de hoy, frente a lo que la ciudadanía podría esperar? Yo creo que las mejoras son sustantivas. El tema se van a notar. El tema mujeres es un tema evidentemente clave seguir, y para al menos la mitad de la ciudadanía y también para muchos hombres es un tema importante, y por lo tanto ese es a entender bien. La garantía efectivamente no es un aumento increíblemente grande, pero es un aumento sustantivo también para mucha gente, y por lo tanto, pero al mismo tiempo va a requerir también que estos liderazgos, que primero tienen que convencer a los diputados, después también enfrenten a la ciudadanía y nuevamente expliquen de que esto es una mejora sustantiva importante, a pesar de que no es la mejora soñada de ninguna de las personas involucradas, porque efectivamente hay un trabajo ahí de que las expectativas suelen ser mucho mayores de lo que realmente se puede lograr en política, sobre todo en un sistema tan trabado y complicado como el nuestro ahora. Me quedó una duda y última pregunta de mi parte, muy agradecido de su disposición, Eduardo, con respecto a estas garantías que tenía que dar el Estado, y usted decía que había que explicar bien eso del préstamo para que existiera confianza, ¿no? En prestarle plata al Estado que me la tiene que devolver en 30 años más. ¿Existen fórmulas para ponerle candados a esto y no sea algo que se pueda tocar? Porque ese es el temor que tienen las personas que no les gusta esta idea. Dicen, nos va a pasar como Argentina, que prometieron algo y después lo repartieron y no tenían cómo pagar la pensión a final de mes. ¿Se pueden poner esos especies de candado o gatillos, no sé cómo quiere llamarle, para dar esa garantía? Esto va a sonar chauvinista, pero el Estado de Chile no es el Estado de Argentina. El Estado de Argentina se default cada 10 años, es un Estado poco serio y todo lo más. El Estado de Chile no hace default de su deuda, y por lo tanto basta ver nuestra historia con los presidentes más diversos. El Estado de Chile ha sido serio, de modo que eso no debería ser una preocupación. Eduardo Engel, economista académico de la Universidad de Chile.